La sociedad democrática no se puede permitir ignorar la capacidad, los conocimientos, la experiencia y la creatividad de las mujeres. Carta Europea para la Igualdad. El principio de igualdad, de trato y oportunidades entre mujeres y hombres se garantizará en el acceso al empleo por cuenta ajena y propia. Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Prevenir, eliminar y subsanar toda forma de discriminación por razón de sexo en las esferas política, civil, laboral, social y cultural es una estrategia para mejorar la calidad de nuestra democracia, al contar de forma activa con las mujeres en todos los ámbitos de la vida. El fomento de la cultura emprendedora es una estrategia de impulso, renovación y diversificación de la economía asturiana. Aprovechar el talento de la mitad de la población no solo es una cuestión de justicia, es una estrategia de desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y humanos. Aunando esfuerzos y propuestas, en junio de 2008, el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Igualdad hicieron pública la decisión y el compromiso de ambas administraciones de abordar la construcción de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. El Ayuntamiento de Avilés se sumó a esta iniciativa cediendo los terrenos para su ubicación. Un nuevo recurso que, en colaboración con el conjunto de instrumentos de fomento empresarial de Asturias, está destinado a facilitar la creación y el crecimiento de las empresas entre las mujeres asturianas. El Gobierno de Asturias ha centrado sus esfuerzos en diseñar un edificio con identidad empresarial acorde a sus fines presentes y futuros. Un espacio de creación, formación, encuentro y comunicación para todas las desempleadas con una idea empresarial o que deseen trabajar por cuenta propia. Emprendedoras y empresarias del medio rural y urbano. Directivas. Emprendedoras sociales y solidarias del mundo de las ONGs. Personal técnico de los distintos ámbitos. El edificio está diseñado para garantizar la plena accesibilidad a las personas con discapacidad. Es respetuoso con el medio ambiente y el conjunto de edificios del entorno. De aproximadamente 1.500 metros cuadrados de superficie construida, estará equipado con avanzadas tecnologías de la información y comunicación que permitirá intercambiar experiencias o abrir nuevas posibilidades de negocio y desarrollo empresarial. La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias se ubicará en Avilés, en una parcela de 781 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento para su construcción. A 100 metros del Centro de Empresas La Curtidora y compartiendo espacio con el Centro Europa, de Servicios Municipales de Formación y Empleo, estará ubicada en la nueva centralidad de la ciudad, en la nueva Puerta de Avilés, un gran bulevar de acceso al entorno del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y la Isla de la Innovación, un proyecto arquitectónico de gran singularidad que está proyectando a Avilés y Asturias a nivel internacional. En este entorno de futuro, la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, con un presupuesto de 3 millones de euros, entrará en funcionamiento en el primer semestre del año 2011.
El edificio consta de 4 plantas, diseñadas para llevar a cabo un itinerario completo de acompañamiento integral y especializado a las emprendedoras y empresarias. Semisótano. Superficie construida 473,19 metros cuadrados. Espacio de difusión, comunicación y visibilidad pública de las empresas. Salón de encuentros, sala de usos múltiples, archivos. Almacenes y office completan su espacio permitiendo la multifuncionalidad de las salas. Esta planta está equipada con una sala infantil de ludoteca con acceso al patio interior. Planta baja. Superficie construida 453,40 metros cuadrados. Espacio de acceso, exposición y trabajo. Exposiciones itinerantes de productos, servicios y marcas de las empresas, dando también cabida a emprendedoras de la cultura y el arte. La zona de trabajo comprende despachos y salas de reuniones que permiten llevar a cabo una atención y asesoramiento individualizado y confidencial. Primera planta. Superficie construida 453,40 metros cuadrados. Espacio de formación y cualificación empresarial alberga 4 aulas para la docencia, adaptables al tamaño del grupo y equipadas con tecnologías de la información y la comunicación. Las 3 salas de reuniones que completan los servicios de la planta estarán disponibles para las emprendedoras y empresarias. El servicio de videoconferencia instalado en ellas permitirá reuniones eficaces de cooperación y desarrollo empresarial. Segunda planta. Superficie construida 130,75 metros cuadrados. Espacio emprendedor, destinado para uso exclusivo de las emprendedoras que deseen alojarse mientras diseñan y proyectan lo que será su futura empresa. Despachos de semillero que enriquecerán la participación de las mujeres en el mundo empresarial. Los derechos no son solo algo que se tiene, sino, en lo fundamental, nuevos espacios que se habitan. Amelia Valcárcel.